Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Hola, bienvenidos a estos 2 años de la expansión y la multiplicación. Como siempre tenemos nuestra iglesia en La Brecha todas las mañanas a las 6 de la mañana. También tenemos nuestra iglesia guerrera, nuestro tiempo de ayuno todos los martes al mediodía y a las 6 de la tarde. ¿Estás listo para iniciar la Academia de Liderazgo este semestre? Pregúntanos por más información. Este jueves tendremos nuestra reunión mensual de Movimiento Vida de Impacto. Te esperamos. Nuestra reunión de jóvenes, Movimiento Vida Estudiantil, todos los sábados a las 3 de la tarde. También tenemos nuestro movimiento infantil a las 5 de la tarde. Y nuestra reunión familiar, para que todos nos encontremos y alabemos juntos al Señor, todos los sábados a las 5 de la tarde. ¿Cómo estamos? Bueno, voy a pedirle a Ricardo, ¿está por ahí Ricardo? Venga, don Ricardo, tenemos anuncios en vivo también. Siempre hay iniciativas en la iglesia que se manejan, que se desarrollan, que se proyectan y que se comunican. Entonces él nos va a comunicar con toda su familia lo que estamos haciendo. Gracias. Bueno, oímos hablar hace un par de semanas sobre la apertura de la canasta del amor en la entrada de la iglesia y quería contarles a ustedes cómo va esta iniciativa y contarles que es una iniciativa permanente dentro de la iglesia. O sea, eso nunca lo vamos a acabar hasta que Dios así lo disponga, pero lo importante de todo esto es a lo que hemos sido llamados nosotros como iglesia durante este tiempo, y antes que nada agradecerles a cada uno de ustedes por cada cosa que ha traído, por la disposición del corazón de traer cosas para otros que ni siquiera conocemos, pero que han llegado allí a la canasta del amor, y hemos podido distribuir más de 8 mercados para personas que lo necesitaban. Así que muchas gracias a todos ustedes. Pero como las cosas no son estáticas y siempre evolucionan y siempre van creciendo y Dios pone en nosotros tanto el querer como en hacer las cosas, pues estuvimos pensando, ¿por qué no hacemos cosas diferentes? Porque lo que me ha pasado a mí es que muchas veces llego a la iglesia y me acuerdo, tenía que traer algo para la canasta del amor y no me acordé esta vez. Entonces, hemos decidido hacer estas bolsas de mercado. Estas nuevas bolsas de mercado van a estar a la entrada en la canasta del amor, dispuestas allí para que ustedes puedan llegar en cualquier momento que visiten la iglesia, un sábado como hoy o un día cualquiera entre semana, cogen una bolsa y se las llevan a su casa. Esta bolsa es un recorderis de que nuestro corazón necesita moverse. El libro de Santiago dice que el cuerpo sin el espíritu es un cuerpo muerto y que la fe sin obras es una fe muerta. Esto nos permite a nosotros ponernos en acción, decir, oiga, de pronto hay alguien que necesita de mi ayuda. También en el libro de Gálatas el Señor nos dice, llevan las cargas unos de otros, ¿sí? Y así cumplan la ley del Señor. Entonces esto se lo pueden llevar a su casa durante una semana. Si usted conoce alguna familia o alguna otra persona
que quiera participar de la obra, no tiene que ser de la iglesia y es una forma de compartirles de Cristo. Oiga, estamos haciendo esto en la iglesia, ¿le gustaría participar? Muy seguramente le va a llamar la atención. Entonces puede coger cuantas bolsas quiera. Cuando usted venga la próxima vez a la iglesia, usted sencillamente la deposita allí en el hueco que hay en la canasta, la deposita allí, la deja y si quiere seguir participando, coge una de las bolsas nuevas que van a estar ahí colgadas, desinfectadas, que ya hemos organizado, así que usted se llevará su bolsa nueva y dejará una llena. Esa será la forma de llenar nuestras vasijas dentro de la canasta del amor. ¿Qué pueden traer? Ya lo hemos comunicado varias veces, pero no está de sobra. Temas de alimentos no perecederos, atún, alberja, frijoles, pasta, salsas, material de aseo, jabón, papel higiénico, cualquier cosa que no sea perecedero, lo estamos recibiendo y aquí lo que hacemos es que retiramos todo de las bolsas del amor y lo metemos en una caja del amor que es la que repartimos a aquellas familias que están en necesidad. También, si usted conoce a alguien que está en necesidad y que nosotros no la estamos viendo, bienvenido. Eso también es un trabajo de la iglesia. No solo nosotros somos los encargados de buscar a quién repartir, pero si usted sabe de alguien que está en necesidad, para nosotros sería maravilloso. Ese es nuestro primer anuncio. ¿Voy para el segundo? Sí. Segundo anuncio, Ministerio de Arte. Perdón, acá tengo mis modelos de bolsas, así que si usted quiere en este momento recibir una bolsa, levante su mano y mi esposa y mi hija, que participan también de la campaña, les van a pasar entregando una bolsa. Osvaldo, esta es la tuya. Segundo anuncio, Ministerio de Arte. Este año vamos a arrancar los ensayos de la obra de forma anticipada o tal vez con un mayor tiempo que nos permita a nosotros desarrollar los ensayos libremente. Así que las personas que están interesadas en participar este año de la obra que vamos a presentar en el mes de diciembre, este próximo 22 de agosto, vamos a estar reuniéndonos aquí en la iglesia, vamos a estar orándole al Señor por dirección y vamos a compartir aquellas cosas e impresiones que ha tenido en nuestros corazones para poder montar la obra este año. Tercer anuncio, Ministerio de Empresarios con Propósito. Tal vez ustedes han oído ese nuevo ministerio que se ha desarrollado al interior de la iglesia, cuyo propósito es servir y amar a los empresarios que son el tejido empresarial más importante del país y a través de ellos impactar muchas personas. Así que aquellos empresarios que están aquí, que no han conocido acerca del ministerio, pues muy invitados, Adriana, Yasmín, Liliana, Eduardo, Jorge, Roberto, son las personas que están liderando el ministerio, así que es solo hacerse con ellos y estamos dispuestos y listos para servir y amar este año. Este es el año de la multiplicación y la expansión, pero eso no se va a dar si no damos el paso cada uno de nosotros. Gracias. Recordemos fechas. La de arte, ¿cuándo es? 22 de agosto, la reunión del Ministerio de Arte, que es la obra de teatro que preparamos para fin de año. Y empresarios, pero por aquí está Jorge que le ayuda. 22 de agosto. 22 de agosto. ¿Es el mismo día? Sí. Oh, ¿sí? El último martes de agosto, los empresarios. Listo, gracias. Este es nuestro teleprompter manual. 26. Ok, listo, gracias. Para que tengamos eso presente, ¿no? Son diferentes actividades que desarrollamos al interior de la iglesia, aprovechando los dones, los talentos, las capacidades que tenemos y que tenemos que emplearlas, darle cuenta a Dios de ello. Saludamos a Samantha Aristizábal. ¿Dónde está Samantha? Por aquí está Samantha, bienvenida. Bienvenida, qué bueno. ¿Tenemos algo cocinado? Todavía no. Bueno, pero oraremos por eso. Bienvenido, Juan Felipe. Chazán Blair. ¿Sí es Chazán? ¿Sí? ¿Cha qué? Chara. Soleil, ¿qué me manda a escribir? Perdóneme, es que ya de mayores de 60 empezamos a perder el oído. Xuan. No, el problema es mío con el inglés. Bienvenida también la mamá de Kaylee. Daniel Bonilla y
Daniel Bonilla, ¿dónde anda? Daniel, bienvenido. ¿Viene de Medellín o aquí en Bogotá? De aquí en Bogotá. Y usted de Barranquilla era, ¿cierto? Ajá, bueno. Gabriel Izquierdo y Hernán Darío. Gabriel Izquierdo y Hernán Darío vienen de Bogotá, de Maracaibo. Ok. Y de Medellín. Bienvenidos, qué bueno. Lady Mora. Lady, aquí está, Lady. Bienvenida. Y Mariana Ruiz. Hola, bienvenida. Qué bueno. Como es época de puente, entonces unos salen y otros vienen. Aprovechamos para presentar a todos los que vienen. Y tenemos toda la familia de Daniel Millán. Me dicen que está Elizabeth, está Daniel, está, ¿quién más? ¿Todas las hijas dónde están? ¿Quién? Ruth y Ana. Bienvenidos, bienvenidos. Son los hermanos, la hermana de Daniel con toda su familia. ¿Y quién más? Iván, el hermano de Daniel. Listo. O sea que Iván es cuñado de... Ajá, ok, listo, bienvenido. Es darle la bienvenida, démosle un aplauso por primera vez en... Bueno, nos alegra mucho que siempre haya personas que estén buscando de Dios y que estén buscando la congregación. Seguimos trabajando en proyectarnos hacia afuera de la iglesia. Quiero decir que no es solamente el reunirnos, estar juntos, el compartir, sino también poder alcanzar las personas que aún no han sido alcanzadas para Cristo. Muy bien, ¿en qué capítulo estamos? Hacemos examen de la semana pasada. ¿Qué capítulo fue la semana pasada? Estamos combatiendo el Alzheimer. Miren, a ver. Estamos en el libro de Daniel. Daniel capítulos 1, 2, 3. Y vamos a ir al 4. Esta semana era el capítulo 4. ¿Cierto, Leito? Bueno, para los que no saben, tenemos un programa de lectura durante toda la semana para una lectura en 3 años de toda la Biblia. Y de esa lectura extraemos un pasaje de los que leemos para estudiarlo el fin de semana. Como la semana pasada estuvimos estudiando los capítulos 2 y 3 de Daniel, esta semana nos corresponde el capítulo 4. Así que si usted tiene su Biblia física, la puede abrir. Si tiene en dispositivo, puede abrir su dispositivo. Y vamos a Daniel capítulo 4. Hace 8 días decía que hay pasajes icónicos en la Biblia. O sea, toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que cada hombre y mujer de Dios estén enteramente preparados para toda buena obra y sean perfectos. Eso dice la Biblia. Pero hay pasajes que son muy icónicos, pasajes que son muy particulares. El de la semana pasada, cuando estábamos hablando de esta historia del horno de fuego en Babilonia con Nabucodonosor y con los 3 amigos de Daniel, Daniel es de la Biblia. Entonces decíamos que es un pasaje muy icónico, la gente lo conoce, la gente muchas veces habla del horno de fuego donde 3 hombres entraron y no fueron quemados, consumidos, sino por el contrario que la gloria de Dios se manifestó en ellos. Es una de las historias que más se repite en el ministerio infantil. Son de esas historias que a los niños les fascina. Saber que hay un Dios poderoso que puede hacer cosas sobrenaturales como estar acompañando a 3 hombres en un horno para que no sean consumidos. Entonces, son pasajes icónicos, muy importantes. Pero también hay otros capítulos que son muy trascendentes en cuanto a lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Cómo Dios puede transformar la vida de una persona. Y esto es lo importante para nosotros, porque definitivamente todos y cada uno, tanto hombres, mujeres, jóvenes, adultos, niños, todos tenemos dificultades, todos tenemos necesidades. Y finalmente el único que puede transformar nuestras vidas es el Señor. Lo que somos nosotros o lo que hacemos nosotros es de alguna manera ayudar a la gente a aproximarse a Dios, quien tiene respuesta para las necesidades de las personas. ¿Está Manuel aquí? ¿Qué está ahí? Bienvenida. ¿Está de vacaciones otra vez o todavía no se ha ido? No se ha ido. No es porque quiera echarla, sino porque usted debe estudiar también. Bueno, ¿cuándo va? Un mes. Bienvenida. De razón que Julián anda juicioso por acá. Pero bueno, entonces decía que de alguna forma ese pasaje de cómo Dios puede transformar la vida de una persona es especial, es particular. Nosotros les ayudamos a aproximarse, el que transforma la vida de la gente es el Señor. Obviamente Él utiliza
los dones que ha entregado a la iglesia para hacerlo, el don de evangelista, el don de pastor, el don de maestro, el don de sanidad, tantos dones que Dios ha entregado a la iglesia para que podamos alcanzar a aquellos que no le conocen y que empiecen a tener, dinamizando su vida espiritual, una relación personal con Dios. Eso es lo que nosotros hacemos, pero el que es capaz de cambiar la vida de las personas es el Señor. Hace 8 días, cuando hablábamos de este hombre Nabucodonosor, decíamos que es un prototipo de lo que muchas veces el hombre hace, y es que alcanza alturas, ya sea en su posición social, en su posición económica, en su posición profesional, y cuando alcanza esas posiciones cree que lo ha controlado todo, cree que todo lo tiene a sus pies. Y entonces entra en el primero de los grandes pecados que encontramos en la Biblia. ¿Cuál fue el primer pecado que hubo? La soberbia, el orgullo. Eso llevó a la desobediencia. ¿Por qué yo tengo que depender de Dios si lo puedo hacer por mí mismo? ¿Por qué tengo que hacer lo que Dios me dice si yo también tengo capacidad de decisión? El orgullo, la soberbia, creer que nosotros lo podemos hacer todo. La Biblia dice especialmente que cuidémonos de no apoyarnos en nuestra propia opinión, sino reconocer a Dios en nuestros caminos y Él va a actuar. Entonces, la soberbia es una de las características fundamentales de Nabucodonosor. Recordábamos que primero tuvo un sueño de una imagen de una persona que estaba dividida en diferentes materiales y decíamos que la cabeza de oro, el pecho de bronce, las piernas de hierro, y cada uno de esos representaba un imperio que históricamente después se desarrollaron. Después de Nabucodonosor, el imperio de Babilonia, vinieron los medos, los persas, los griegos, los romanos, y todo eso está escrito en ese libro de Daniel. Pero lo que decíamos en el capítulo siguiente es que como que Nabucodonosor dijo, ¿yo por qué tengo que ser solo cabeza? Yo puedo ser toda la columna, todo el cuerpo. Yo puedo ser el más grande de todos. Ni siquiera hay que mencionar los demás imperios. Ese era su orgullo, esa era su altivez. Considerar que por encima de él no había nadie. Pero sabemos que Dios tiene misericordia con todas las personas. Desafortunadamente, si a nosotros nos dejaran elegir, nosotros seguramente condenaríamos a más de una persona. La mandaríamos sin derecho de réplica al infierno. ¿Por qué? Porque hay personas que nos han hecho daño, personas que de alguna manera han hecho daño a otros, personas que han afectado el curso de la historia negativamente. Entonces uno diría, esa persona no merece ni ser salva siquiera. Pero no es así Dios. Dios no quiere que uno solo se pierda. Esa es la intención de Dios. Y no importa en qué condición o estado se encuentre, si esa persona da lugar y oportunidad, Dios puede transformarla. Y seguramente en el cielo nos vamos a llevar sorpresas. Alguien dijo alguna vez, no porque yo haya ido al cielo y haya regresado, sino alguien dijo que de alguna manera cuando estemos en el cielo nos vamos a llevar una sorpresa. Personas buenas que conocimos que pensábamos que debían estar allá. Bueno, es que el cielo no se gana por obras, pero nosotros muchas veces en nuestras culturas hemos manejado que si usted es una persona buena, usted hace méritos para estar en el cielo. Y la Biblia no dice eso. En Efesios, en el capítulo 2, Pablo decía que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es la gracia de Dios que se derrama sobre todo aquel que lo busca con un corazón sincero. Nosotros estaremos en el cielo, porque es la promesa que Dios nos ha dado en Cristo, estaremos en el cielo, pero no por nuestras obras. Estamos en el cielo por lo que Cristo hizo por nosotros y cómo el Espíritu Santo transformándonos, de alguna manera nos permite evidenciar ese poder de Dios, no solamente en nuestras vidas, sino siendo instrumentos de Dios para con otros. Pero también nos vamos a llevar una sorpresa pensando que allí deberían no estar ciertas personas que vamos a encontrar. En el caso específico de Nabucodonosor, en el capítulo 4 de Daniel, yo me sigo haciendo la pregunta, ¿será que Nabucodonosor sí se salvó? ¿Será que Nabucodonosor sí estará en el cielo cuando lleguemos? Obviamente esa respuesta, el único que la conoce es el Señor, porque nosotros nos fijamos en las apariencias. En el caso nuestro ni siquiera lo conocimos, es la referencia histórica que tenemos a través de la Biblia y seguramente si buscamos en referencias históricas seculares encontraremos la historia de Nabucodonosor. Pero que haya sido salvo o no, no lo tenemos con certeza absoluta. Pero por algunas cosas que encontramos en el capítulo 4 podríamos bien pensar que a lo mejor sí estaría en el cielo. Porque todo lo que Dios busca de una persona es que haga un proceso de reconocimiento de su necesidad
y que haga una confesión de Dios como Salvador a través de Cristo para ser salvo. Solo que en la época de Nabucodonosor todavía no había venido Cristo. Entonces, como nosotros decimos hoy día, reciba a Cristo. Entonces, si no ha venido Cristo, ¿cómo le podíamos decir a Nabucodonosor, reciba a Cristo? Lo que tendríamos que decir es, reconozca que hay un Dios soberano en los cielos, es un Dios lleno de misericordia y que quiere que ninguna persona se condene. Todo lo que necesita es que esa persona lo busque con un corazón sincero. Eso le diríamos a una persona así. ¿Qué equivaldría a nosotros decirle a una persona hoy día, mire, Cristo murió por usted en la cruz y sus pecados fueron perdonados y ahora tenemos acceso a la presencia de Dios a través de él? Entonces vamos a tomar ese punto de referencia y vamos a analizar un poquito lo que es el capítulo 4 del libro de Daniel. ¿Cuánto duró el reinado de Daniel? Con Nabucodonosor. ¿Saben ustedes? ¿Hay alguno contemporáneo? Por eso tenemos que leer y estudiar la Biblia. Más o menos duró 43 años el reinado de Nabucodonosor. Y recuerde que Daniel no fue solamente asesor en el tiempo de Nabucodonosor, sino después cuando vinieron los medos y los persas también estuvo en ello. Pero entonces Daniel acompañó gran parte del reinado de Nabucodonosor de 43 años. Imagínense lo que es un reinado de 43 años con las características que leímos en el capítulo 2 y capítulo 3 de Nabucodonosor. ¿Recuerda lo que decíamos? Que hizo una estatua que todo el mundo debía adorar y el que no lo hiciera lo metían al horno de fuego. O sea, que era un prototipo de un personaje no que fuera muy popular, sino que por intimidación y por temor obligaba a la gente a que respondiera a sus instrucciones u órdenes. Así que no podemos hablar de un buen gobierno. Estaríamos hablando de un gobierno que manipula con el temor y con el miedo las decisiones de sus súbditos. Y fueron 43 años. A Dios gracias, no fueron todos los 43 años iguales. Parece que en más o menos en el año 33, 34 de su reinado es cuando sucede lo que está en el capítulo 4 de Daniel. O sea que aún quedaban 10 años más o menos en lo que del reinado de Nabucodonosor se conocería. Y si fue partiendo del capítulo 4 de esos últimos 10 años, podríamos decir que fue un pueblo el que estuvo bajo su liderazgo, su gobierno, que experimentó lo que significaba ser dirigido por un gobernante malo y malvado, que trae siempre tristeza y pobreza, y ser dirigido por un gobernante que reconoce su posición tanto como criatura y la de un creador por encima de él, que traería bendición y vida eterna. Vamos entonces al capítulo número 4. Vamos a comenzar en el capítulo 4. Versículo 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Entonces tuve un sueño. Bueno, Dios habla de muchas formas, muchas maneras. Una de las formas en que vemos en la Biblia en que Dios habló mucho en el pasado fue a través de sueños. Por eso hay algunos que vienen a la iglesia a dormir a ver si a través de un sueño Dios les habla. Eso fue más en el pasado. En el presente hay que estar despierticos y atentos. Pero Dios le habló en un sueño. Y ese sueño lo perturbó tanto al rey que dice que no pudo seguir durmiendo, sino que quedó en su mente la idea, el espanto de la visión que había en su cabeza. En el versículo 6 dice, por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Recuerden que esa región es una región, la región de Caldea, es una región donde pululaba mucho lo que es la hechicería, la brujería, la adivinación. Y recordemos en el capítulo anterior que cuando tuvo el primer sueño llamó a todo este grupo de personas que le interpretaran el sueño, pero con una salvedad, que le dijeran qué había soñado y qué significaba. ¿Recuerdan? Y que cuando no pudieron, porque hay cosas que los hombres no podemos hacer, entonces él había decretado la muerte de todas estas personas. O sea que en este capítulo 4, estos personajes que son mencionados aquí están vivos por la intervención ¿de quién? De Daniel. Están vivos. Ellos deberían estar muertos. Pero la intervención de Daniel cuando le dice a Nabucodonosor que le dé tiempo, que él va a buscar a Dios y que si Dios le revela el sueño, él le contaría la interpretación, y así sucedió, salvó la vida de todos estos hombres. Pero ¿qué encontramos aún en Nabucodonosor? Que todavía los tiene de asesores. Habiendo visto que no le respondieron a su exigencia y petición,
finalmente debía haberse deshecho de ellos, en el sentido de haberlos despedido, no confiar más en ellos, no esperar más en que ellos pudiesen interpretar sus sueños. A quien debió haber llamado de primerazo, ¿a quién es? A Daniel. Daniel ya le había interpretado un sueño. Pero aquí encontramos todavía estas características propias de nosotros, que aún con evidencias de Dios que se revela a cada persona, aún somos renuentes y reticentes. Seguramente Dios se ha mostrado a usted muchas veces, de muchas formas, de muchas maneras, en muchas circunstancias, y usted en un momento determinado ha podido decir, uy, me salvé de milagro, uy, esta intervención fue divina, uy, de alguna forma Dios se manifestó, Dios se reveló, pero después de un tiempo vuelve a lo mismo de antes. Aquí encontramos a Nabucodonosor haciendo exactamente lo mismo que había hecho antes, aunque después de la interpretación del sueño y haber visto lo que Dios hizo con estos 3 hombres en el horno, decía, no hay un Dios más grande que ese. Pero es que no basta con que usted sepa que hay un Dios grande y poderoso. No basta con que usted vea cosas maravillosas y sobrenaturales de Dios. Si eso no produce un cambio en la vida, si eso en un proceso de transformación interno no trae una nueva vida en Cristo, no sirve de nada. Por eso decimos que muchas veces nos vamos a aterrar en el cielo cuando digamos, pero esta persona hablaba mucho de Dios, pero esta persona conocía mucho acerca de Dios, conocía muy bien la Biblia de pronto. Pero la Biblia dice, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así que no basta con tener este tipo de experiencias y revelaciones. Es necesario ir un poco más allá, y es a un encuentro personal, interno, interior, con Dios a través de Cristo Jesús. Eso téngalo claro hoy, que no basta con que usted venga a una iglesia, no basta con que usted tenga unas prácticas muy sanas como es la oración, la lectura de la Biblia, el compartir con otras personas que tengan una creencia similar, no basta. Si no hay una relación personal con Dios, si no ha habido una rendición de su corazón, su vida entera a Dios, no sería suficiente el que usted estuviera en un ambiente de cristiano. Por eso lo aclaramos. Si usted no ha recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, es lo primero que debería hacer. Bienvenido. Damos la bienvenida a todo aquel que se aproxima, se acerca, a todo aquel a que nos acercamos, le damos la bienvenida, pero no es suficiente ni estar en un ambiente cristiano ni haber escuchado a un cristiano. Es necesario haber tomado una decisión personal en el corazón. Pero continuemos la lectura. En el versículo 7, de haber llamado a todos estos, dice, vinieron los magos, los astrólogos, los caldeos y adivinos y les dije el sueño. Esta vez les dijo el sueño. ¿Por qué? Porque la vez pasada, cuando no les dijo el sueño, ellos no pudieron interpretarlo. Esta vez les soltó el sueño, les dijo el sueño. Y dice, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Nuevamente encontramos las limitaciones humanas. Si no les servían, ¿para qué los tenía allí? Muchas veces nosotros usamos ese tipo de argumentos en la vida. Muchas cosas que no nos sirven, pero las mantenemos. Muchas cosas de las que nos debemos deshacer, pero aún están con nosotros. Y la verdad es que si no sirven, pues obviamente hay que desecharlas. Si no son las que Dios quiere para su vida, ¿para qué mantenerlas? Pero somos necios y muchas veces persistimos. ¿Hasta cuándo? Bueno, vamos a mirar qué pasó en el capítulo. Versículo número 8 dice, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Entonces, nuevamente entra en escena Daniel. Otra vez Daniel se hace presente ante la corte de Nabucodonosor para darle la interpretación a un nuevo sueño que tiene. Y entonces dice, conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que en ti hay espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones. En mi cabeza mientras estaba en mi cama, me parecía ver que en medio de la tierra un árbol cuya altura era muy grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta los cielos, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían delante de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo.
y clamaba fuertemente y decía: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje, dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le sea dado corazón de... perdóneme, paro, porque aquí como que cambió el escenario. Viene hablando de un árbol muy inmenso, grande, llegaba hasta los cielos, se podía ver a larga distancia, todas las aves del cielo llegaban a sus ramas, las bestias del campo se anidaban debajo de su sombra, toda persona se beneficiaba de él, pero inmediatamente en esta parte del capítulo dice en el versículo 16, su corazón de hombre se ha cambiado. Pasa de una imagen de un árbol a la imagen de una persona. ¿Está bien? Para que lo tengamos en cuenta. Es el mismo sueño y está dando todo lo que en el sueño vio. Y él vio que el corazón de este hombre era cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿Está bien? Hago la lectura porque algunos de ustedes no tienen la lectura que hacemos, entonces pueden que no hayan leído esta semana ese pasaje. Hago la lectura para que nosotros veamos todo el contexto del sueño y podamos entender acerca de la interpretación y lo que significaría para el caso específico de Nabucodonosor. Los sabios no habían podido. Daniel, Belsasar, como le había colocado Nabucodonosor, un nombre muy propio de su región, vino y dijo este hombre Nabucodonosor de Daniel: porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. De alguna forma, Nabucodonosor ya percibía unas situaciones muy diferentes en la vida de Daniel que en los demás astrólogos, adivinos, agoreros, magos, hechiceros que tenía bajo su gobierno. En Daniel había algo diferente. Bueno, ya había sido probado que era el único capaz de poder interpretar sueños, que sus amigos eran los únicos poder de sobrevivir a un fuego que podía consumir. Entonces ya era suficiente evidencia. Y él lo sabe, lo confiesa, pero no es suficiente el saber que esos tipos de personas tienen algo diferente. A veces la gente dice es que los cristianos son muy buenos, muy buena gente. Bueno, no todos, pero la mayoría son buena gente. Perfecto, ninguno, pero gente que se esfuerza, que trata de hacer. Eso es bueno, el reconocimiento de un testimonio es bueno. Daniel fue un hombre de gran testimonio, un hombre que fue de alguna manera intachable, 10 veces mejor que cualquiera de los jóvenes que había en esa época en el reino. Pero un testimonio es apenas una parte de lo que necesitamos hacer. Un buen testimonio es algo necesario. La gente quiere ver vidas diferentes, pero la gente también debe entender cuál es la fuente, cuál es el origen de una vida diferente. A veces nosotros nos conformamos con ser buenos. No hacemos lo que normalmente todo el mundo haría. Nosotros manejamos los negocios de una manera diferente, manejamos la familia de una manera diferente. Todo eso es bueno y la gente lo percibe, pero no es suficiente. Más hoy día con nuestra bandeja de creencias que existen. Hay gente que pensará que usted de pronto está haciendo más bien yoga, que usted está practicando alguna religión oriental, que usted está haciendo algo de lo que ven normalmente. Es necesario que nosotros el testimonio siempre lo respaldemos con un mensaje preciso acerca de la razón de nuestra transformación. Pero bueno, él por lo menos lo notaba. Nabucodonosor fue un hombre espectacular. Miren lo que dice el versículo 22 de él. Creciste, te hiciste fuerte, creció tu grandeza, has llegado hasta el cielo, tu dominio hasta los confines de la tierra. Y está hablando de un hombre. Recuerda que el árbol después dice, y se le cambió su corazón de hombre por un corazón de bestia. Está hablando de una persona, está hablando de Nabucodonosor. ¿Hasta dónde pudo llegar el poder y la influencia de un hombre en la vida? Hemos conocido así, hemos conocido grandes personajes, espectaculares en muchas cosas. Hombres que podíamos decir su influencia se extendió hasta los confines de la tierra.
hoy no necesariamente de conquista, pero muchas influencias de grandes hombres han llegado a muchos rincones en el planeta. Pero tengamos en cuenta que no importa todo lo que un hombre haya podido lograr, si eso no está conectado finalmente a lo que Dios en sus propósitos perfectos tiene para con él, simplemente será como dijo Pablo en Corintios, un metal que resuena, un címbalo que retiñe y nada más. Por eso nosotros de alguna forma hacemos un ejercicio. Hoy estábamos en un almuerzo con una persona que está conociendo del Señor y de alguna forma ella decía, es que de todas maneras ya hoy mi perspectiva ha cambiado. Yo antes, siendo más joven, siendo una persona apenas emprendiendo en mi profesión, muy sobresaliente, muy capaz, muy hábil, había logrado escalar posiciones, había logrado tener muy buenos puestos, obviamente unos muy buenos salarios y cada vez con una posibilidad mayor de éxito. Pero un día vino el cáncer a su vida. Y esa situación en particular le derrumbó todo lo que era su seguridad y su garantía. No importaba la posición que tuviera, no importaba el salario que ganara, no importaba el carro que manejara. Eso no podía cambiarle su realidad del cáncer. Así que se dio cuenta de que todo eso detrás de lo que muchas veces andamos en la vida y que creemos que nos solucionaría cualquier problema, llega un momento en que no tiene posibilidad de hacerlo. Y entonces ahí fue cuando se encontró con el Señor. Y dice que no quería recibir a la persona que un día llegó a su casa habiéndose enterado del cáncer que sufría. Y efectivamente se anunció y ella dice que lo mandó que no lo dejaran entrar y entonces la persona pidió que le dejaran hablar y entonces cuando le habló le dijo, mira, es que vengo a visitarte, no quiero que nadie me visite, no quiero ver a nadie. Digo, mira, hazlo una sola vez, yo creo que Dios tiene algo para ti. Y por fin, después de mucho insistir, le permitió subir. Y ahí fue cuando conoció de Dios personalmente. Hoy estaba almorzando no con un fantasma. Hoy estaba almorzando con una persona sanada de cáncer. Y que el único que había cambiado su vida era el Señor. No todo lo que tenía. Entonces la conclusión a la que llegó hoy diciéndonos, compartiéndonos fue esta. Es que finalmente entiendo que en la vida el éxito no está en acumular, en tener, en alcanzar, sino en poder disfrutar la vida conforme a un propósito que trascienda más allá de nosotros mismos. Y eso es. Ese es el secreto de la vida. Desafortunadamente hay personas que tienen que pasar por esto, llegar hasta lo máximo posible y darse cuenta que ahí hay un letrero que dice vía cerrada. Ellos creían que llegando a ese lugar iban a encontrar la plenitud y resulta que dice te equivocaste de camino. No era por acá. Y entonces hay que volver a comenzar. Dice que este árbol grande, frondoso, con todo este éxito, sería finalmente derribado porque vio que vino un vigilante, dice él, y cortó el árbol y lo único que se preservó del árbol fueron sus raíces. Todo lo demás se acabó. Todo ese esplendor terminó. Casi que veía en esa experiencia de hoy lo que esta persona decía. Cuando vino el cáncer, todo lo que yo creía que era importante terminó. Ahora lo único que valía era cómo superarlo. Y el único que tenía poder para hacerlo era el Señor. Entonces, aquí encontramos un hombre por el estilo. Todo lo que era esplendor se acaba. Tenga cuidado. Disfrute todo lo que Dios le traiga a su vida. Disfrútelo. Porque Dios es un Dios bueno. Yo no estoy haciendo apología a la pobreza. Yo no le estoy haciendo apología a la falta de emprendimiento. Yo no le estoy haciendo apología tampoco a que seamos perezosos y flojos en la vida. Por el contrario, tenemos que ser personas esforzadas, valientes. Tenemos que ser personas que en medio de las adversidades demostramos quién está con nosotros, que en medio de las dificultades encontramos en un Dios respuesta. Pero tenemos que tener cuidado, que no es solamente el hecho de disfrutarlo, sino de alguna manera de poder compartirlo. Porque a veces lo alcanzamos y su vida y mi vida han sido transformadas. Yo le doy gracias a Dios, mi vida fue transformada por Él. Pero yo me puedo quedar con eso. Yo lo puedo reservar como mi derecho personal. Bueno, como hay tantas creencias, pues ¿para qué me voy a poner a decirle a la gente la mía?
Si su vida fue transformada, usted tiene que dar testimonio. Recuerde que estamos hablando de eso, del testimonio que se tiene que dar, de poder decir a la gente dónde está la raíz del cambio y la transformación. Aquí todo había terminado. La pregunta es, ¿entonces Nabucodonosor no tendría opción? Sí tendría opción. ¿Por cuánto tiempo fue derribado ese árbol? Específicamente dice que pasarían 7 tiempos. Y los tiempos en el libro de Daniel en particular son años, 7 años. No sé si usted tenga de pronto alguna situación que lleve 1 año, 2 años, 3 años. Quiero decir, alguna enfermedad de pronto, una situación financiera difícil, un proceso relacional complicado que lleve 1, 2, 3, 4, 5. No sé si habrá aguantado el sexto y esté en el séptimo. Pero es que es muy, muy tenaz uno vivir 7 años en una condición cual se describe aquí. Vean el versículo 25. Que te echarán entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con las bestias del campo será tu morada. Ya no habitarás en el palacio, porque era el rey. Ahora será en el campo y con bestias. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes. Su alimentación de esos bienestares que produce el poder, a comer simplemente hierba, como los bueyes. Con el rocío del cielo serás bañado y 7 tiempos pasarán sobre ti. No sé si usted haya pasado una experiencia similar. 7 años donde usted haya visto la miseria cara a cara. Porque esto es la miseria. Habiendo estado en el curubito, descender a lo más profundo. Y no dice que fue abandonado, dice que lo apacentarían. Lo cuidaban como otro de los muchos animales que tendrían bajo su cuidado. El gran rey Nabucodonosor. Me salto una parte del 25, la dejo ahí pendiente. Dice en el 26, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra las cepas de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Es solamente un periodo de tiempo para. Y una de las cosas más importantes en la vida es tener razones para. Mucha gente no tiene razones para vivir, razones para convivir, razones para creer. Mucha gente no tiene. Cuando uno tiene paras, las razones, los propósitos, es mucho más fácil sostenerse. Víctor Frank, ¿recuerdan ese autor que hay de los campos de exterminio que hubo? Dice que él pudo comprobar en su propia experiencia y la de otros que los sobrevivientes a esos campos de concentración, la mayoría de ellos tenía una razón o propósito para mantenerse con vida. Cuando una persona perdía el propósito o la razón, se entregaba. Y una de las formas en que ellos detectaban cuando una persona había perdido su propósito y su razón es cuando la persona empezaba a fumar. Increíble. Claro, ya no había más razón, entonces simplemente fumemos hasta que nos muramos, así como el cigarrillo se consumiría su vida. Pero los que tuvieron propósito y razón como él y muchos como él, lograron sobreponerse. Esto es lo que la Biblia dice. Siempre debe haber un propósito. En el caso de Dios, Dios no hace nada sin que tenga un propósito. Aún sea bajar a un hombre del curubito y ponerlo en la peor de las situaciones, no lo hace simplemente por revancha. Mire, es que si usted es una persona como Nabucodonosor en el capítulo 2 y 3 ya está paradito acá, lo que Dios podría hacer es un pastorejo de estos, así que decimos, y mandarlo a la luna. Y con eso se acabaría el problema para él. Pero Dios no es así. Dios anhela cada persona porque fue creada para ser amada. Y aún muchas veces en esos estados de indiferencia, cuando Dios podría acabar con una persona, lo que Dios hace es aún utilizar circunstancias, situaciones para llevarle a un proceso de reconocimiento y transformación. Por eso nosotros entendemos que todo en la vida tiene un propósito. Todo debe tener una razón.
No se quede reaccionando, no se quede respondiendo impulsiva o emocionalmente. Siempre en su oración ante una circunstancia que no entienda, siempre pregunte qué propósito tiene Dios con esto. ¿Qué razón hay detrás que Dios tiene que yo no alcanzo a ver? Porque así sería, sus raíces permanecerían hasta que reconociera que el cielo gobierna. Porque miren, en el versículo 25, la parte que omití, dice, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Esto es bien importante, mucho más en nuestros tiempos, cuando pensamos que todo se trata de conspiraciones, que todo se trata de maquinaciones, que todo se trata de intenciones muy humanas. Créame que aún por encima de eso hay un Dios que gobierna. Hay un Dios que está por encima. Y ese Dios que está por encima es el Dios en el que hemos puesto nuestra confianza. Así que cuando nosotros no logramos levantar suficiente la mirada para ir más allá de lo que los hombres de alguna manera muestran, empezamos a entrar en el conflicto de la incertidumbre, el miedo, la ira, la respuesta agresiva. Cuando nosotros logramos poner nuestra mirada más allá de los hombres, es cuando empezamos a encontrar que hay un Dios que gobierna sobre los hombres y Él le da el control y poder a quien Él quiere. Esto para muchas personas es imposible de aceptar, aún cristianos, porque piensan entonces que Dios es como aquel que puede hacer lo que bien le plazca porque es Dios. No. Dios hace lo que Él cree que es necesario y suficiente para mi bienestar y los que me rodean. Esa es la intención de Dios, porque su carácter es bueno y perfecto. Dios no puede ir en contra de su carácter. Dios no puede pensar en hacer daño simplemente por dañar. Dios permite situaciones para poder transformar y bendecir a una persona. Entonces, en ese sentido, aún quedaba un periodo de tiempo de prueba. ¿De cuántos años? 7 años. 7 años. Piense o nuevamente le pregunto, ¿ha pasado por una experiencia difícil que haya durado 7 años en su vida? A veces han durado semanas, meses, algunas veces algunos años. Y uno dice, no doy más. 7 años. Porque claro, así como la enfermedad tiene que ser, la cura. Si este hombre, su orgullo llegaba hasta el cielo, tenía que ser bajado de allá y eso tomaba tiempo. Y tomaba obviamente un proceso más complicado y difícil. En la vida sucede eso. Dios quiere trabajar con la buena intención, con el buen deseo, con la voluntad nuestra, pero cuando no siempre es así, pues obviamente Dios permite ciertas situaciones que nos van haciendo entender que mi voluntad, que ese capricho de ser soberbio, voluntarioso, desobediente, no me conduce a nada. Entonces, a veces Dios permite ciertas situaciones y por mucho tiempo hasta que uno finalmente tiene que reconocer que hay alguien que gobierna por encima de nosotros. ¿Eso cuándo sucedió? Cuando tuvo su sueño, cuando lo perturbó, cuando llamó a Daniel y Daniel le interpreta. ¿Qué le aconsejaría a usted a esa persona? De pronto le aconsejaría lo mismo que le dijo Daniel, versículo 27 de ese capítulo. Por tanto, oh rey, como esa es la situación, ese es el espectro que se ve, dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Mire que aquí pudo haberse evitado 7 años de dificultad. Cuando Daniel le dice, mire, todavía no ha comenzado ese proceso, pero usted puede volverse a Dios y reconocer su pecado y de alguna manera en justicia su vida transformar. Y que de alguna manera eso permita que haya prolongación de su tranquilidad. ¿Cómo comenzó el capítulo? El capítulo comenzó diciendo, yo estaba muy bien, estaba en los mejores momentos de mi vida, en los mejores momentos de mi reinado, estaba en tranquilidad, pero no sabía lo que venía. Y Daniel le dice que si quieres prolongar esa tranquilidad, vuélvete a Dios ahora. Dios siempre da oportunidad. Dios siempre advierte con anticipación. ¿Para qué? Para que cuando de alguna manera, por no haber hecho caso al consejo, seguimos insistiendo, Dios tenga que decir, pero te lo había dicho.
Yo te lo había advertido. ¿Por qué tenías que pasar por eso si yo no quería que fuera así? Por eso te conté las cosas. Es que si Dios no estuviese interesado en nuestro bienestar, simplemente haría. Y no tiene que darle cuenta a nadie. Pero lo hace. ¿Para qué? Para que uno entienda. Y entonces, ¿qué pasó? Un año después, versículo 30, un año después, estaba el rey paseando por su palacio, 12 meses después. Oiga bien, 12 meses, un año. Pareciera ser que se olvidó el sueño. Él estaba en el palacio viendo a través de sus ventanas o seguramente en sus terrazas, dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Imagínense. O sea que lo que vemos es que cuando Daniel le dio el consejo, caso omiso. Sí, Daniel, déjame pensarlo. Sí, Daniel, déjame que yo más adelante en eso voy a meditar. Sí, Daniel, pasaron 12 meses y lo olvidó. Y Dios no olvida. Dios no olvida. Dios perfectamente pudo haberlo abandonado. Bueno, esa es su suerte y entonces todo está echado. Pero no, Dios no olvida. Dios insiste. Dios de alguna manera persevera. Esa es su gracia, esa es su bondad. Perfectamente podía dejarlo a uno que se descarriara y obviamente se despeñara. Pero Dios intenta siempre intervenir para evitarnos mayor daño. Pero este hombre allá en el palacio dijo, esta es la gran Babilonia que yo he edificado para mi gloria. Versículo 32. Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio del reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. ¿Qué sucedió? Que cuando Él hizo eso, habiéndose olvidado la advertencia, inmediatamente vinieron esos 7 años. 7 años donde perdió su razón, donde fue desechado por sus propios hombres y donde fue a convivir con bestias en el campo, a comer hierba, a vivir bañado del rocío, sus uñas crecieron como garras, su pelo cubrió su cuerpo, un estado absoluto de deterioro. 7 años. ¿Hasta qué? Versículo 32, reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Versículo 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado entre los hombres, comió hierba, estaba mojado. Versículo 34, 7 años después. Esto es como las novelas griegas. Están de moda, ¿no? Las venezolanas pasaron de moda, entonces son las griegas ahora. 7 años después, aparece un letrero que dice 7 años después. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores, mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Esta es la otra parte de la historia, 7 años después. Y es interesante, porque este es el testimonio de lo que se trata este capítulo. Es un testimonio. En el capítulo 4, en el versículo 1 dice, conviene que yo les cuente lo que Dios hizo conmigo y las maravillas de Dios en mi vida. Conviene que yo les cuente. Este es un testimonio. Estamos oyendo de primera mano quien vivió la experiencia, lo que pasó y hasta dónde tuvo que llegar para hacer una transformación. Veamos algunas cosas que se declararon en esa oportunidad de parte de Nabucodonosor. Primero dice, paz sean multiplicadas, en el versículo número 1 del capítulo 4. Paz sea multiplicada. ¿Qué persona en Babilonia, en el gobierno del imperio babilónico, podría decir que estaba en paz con un rey como el que tenía? Él arrasaba. Si ustedes van y miran la historia de cómo vino y conquistó solamente la parte de Israel y cómo llevó a su rey anclado, atado con cadenas hasta Babilonia,
Usted dirá, ese hombre no tenía misericordia con nadie. O sea que cuando Nabucodonosor hablaba, todo el mundo temblaba, pero esta vez habló y dijo, paz os sean multiplicadas. Bueno, también dicen algunos escritores que era la forma como se comenzaban los decretos reales, porque este es un decreto. Él está escribiendo un decreto, está dejando un legado testimonial de lo que vivió y de lo que experimentó. Pero la verdad es que sí, en ese momento, cuando él hace todo ese proceso de reconocimiento, lo primero que experimenta en su vida, ¿sabe qué es? Paz. Lo más valioso que una persona reconoce es paz en su vida. No importa la posición en la que se encuentre. No importa las situaciones que atraviese. Mientras tenga paz, es fácil de alguna manera saber cómo responder. Jesús, cuando resucitó, lo primero que le dijo a sus discípulos es, la paz sea con vosotros. ¿Por qué? Porque seguramente estaban supremamente alterados. Había acabado de morir, estaba enterrado, ya llevaba 3 días y no se levantaba como había dicho. Estaban seguramente en una incertidumbre y temor muy grande. Y el Señor, cuando aparece, lo primero que les dice es, paz a vosotros. ¿Sabe qué es lo primero que el hombre necesita en su vida? Es tener paz. Vuélvete en amistad con Dios y tendrás paz y por ello te vendrá bien, dice la Biblia. A veces la gente piensa que es tener lo que me daría paz y seguridad, tranquilidad, felicidad. No, no es tener. Es volverse en amistad con Dios lo que produce paz. Y no estoy hablando de una situación de conformismo en la vida. Recuerde que aquí al final, cuando Nabucodonosor daba su testimonio, dice, y Dios me engrandeció mucho más. Dios tiene mucho más de lo que aún Nabucodonosor en su propia fuerza y capacidad había alcanzado. Y Dios no estaba interesado en quitárselo, ni en limitarlo hasta ahí. Dios estaba interesado en bendecirlo, pero lo primero que él necesitaba era saber que la paz no estaba en las cosas que tenía. Así que de alguna manera haga un ejercicio y revise en dónde está puesta su seguridad, su confianza, su paz. Puede ser en su conocimiento, en su posición, en sus recursos económicos, en sus propiedades, en sus contactos. Eso no produce paz. El único que produce una paz real, que multiplica, es el Señor. Entonces lo primero que uno necesita es eso, paz. Y el Señor le dio paz. Y Él podía decir, la paz sea multiplicada con ustedes. Ahora sí, podía ese reino experimentar una paz real y verdadera. Ahora miremos la segunda parte, dice, les contaré acerca de las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Una de las cosas más impactantes, ayer en la noche estábamos en Fontanar, ustedes saben que estamos abriendo un ministerio de ese sector de Chía, Cajicá, Cota, con un grupo de personas de la iglesia allí. Decíamos anoche que una de las cosas que cuando uno no conoce al Señor como tenemos la bendición de conocerle, sabemos que existe y de pronto tenemos unas prácticas religiosas, pero no hemos tenido una experiencia real, verdadera, personal con Dios. Una de las cosas que atraen hacia el Señor siempre serán los milagros, las señales, los prodigios. De alguna manera, cuando uno ve que hay algo que lo puede superar, un poder mayor que no deja que las cosas sigan siendo como podrían y llegar a ser, entonces uno dice, tiene que haber algo diferente. El poder de una resurrección, el poder de una sanidad, el poder de una restauración, el poder de Dios manifiesto a través de milagros. Y él dice, las señales y milagros que Dios ha hecho conmigo. Claro, ¿cómo no? Él había visto los sueños que nadie había interpretado o interpretase por medio de uno de sus hijos, de Daniel. Él había visto cómo esos 3 personajes habían entrado al horno y no habían sido consumidos. Él había visto muchas señales de Dios en su vida y de alguna manera esas le fueron atrayendo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, dice. Y una de las cosas que necesitamos pedirle a Dios en este tiempo, ¿sabe qué son? Señales y prodigios. No porque usted y yo los necesitemos. Mi confianza está en un Dios que puede hacer lo que Él quiera. No hay nada que sea imposible. Y no necesito que haga para poder creer en Él. Pero sé que muchos sí lo necesitan para poder llegar a creer en Él. Cuando estuvo Jesús frente a la tumba de Lázaro y oró al Padre, ¿qué fue lo que dijo? Señor, yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por causa de los que están acá. Saca a Lázaro de la tumba, ven Lázaro afuera. Por los que están ahí necesitaban ver el milagro de Lázaro, la resurrección.
Hay gente que necesita. Y el Señor hace milagros y prodigios. ¿A través de quién? De usted. Porque la Biblia dice, y todos aquellos que creen en el Señor echarán fuera demonios, orarán para ser sanados los enfermos. Recuerda, todos los milagros y prodigios en el que cree en el Señor. Solo que uno tiene que atreverse. Que normalmente uno no se atreve. Uno dice, ¿pero qué va a pasar? ¿Cómo Dios me va a utilizar a mí? No, si usted cree en el Señor, estas señales seguirán a los que creen. Y entonces hay que atreverse. Bueno, a mí no me pidan que ore por los enfermos, yo tengo el ministerio del despacho, yo cada vez que oro por un enfermo se muere. Pues sanidad total de una vez, pero mi esposa sí tiene el de sanidad, si quieren orar por enfermos con ella. Pero Dios quiere utilizarle para ver cosas maravillosas, gloriosas, soberanas, poderosas, porque hay gente que las necesita. Después de tanto Dios insistir con Nabucodonosor, como que al fin Nabucodonosor dice, un momentico, aquí hay algo más. Todo lo que yo he estado rechazando, lo he estado rechazando como necio, porque hay un poder muy grande a través de esto. Maravillosas son sus señales, potentes sus maravillas. Dice en ese mismo capítulo 4, los primeros versículos, dice, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Dios es un Dios que gobierna siempre. No entremos en confusión. No, es que en este tiempo, ¿dónde está Dios? Dios está donde siempre ha estado, como soberano sobre los hombres. Dios está en su lugar. Dios no se fue de vacación. Ahora, ¿por qué dice este Nabucodonosor es que Dios gobierna de generación en generación? Porque él había visto una imagen en el primero o segundo capítulo donde habían 4 imperios que ni siquiera se habían levantado en su época. Solamente él, Nabucodonosor, la cabeza de oro. Pero le había dicho a Daniel que vendría otro reino que estaba representado por el pecho, habría otro reino que estaba representado por las piernas y había otro reino al final que estaba representado en los pies. Vendrían reinos después del de Nabucodonosor, pero el cabeza de oro Nabucodonosor, el más glorioso, pero vendrían otros reinos. ¿Y sabe qué dice Nabucodonosor? Yo entiendo que Dios es soberano sobre mi reino, pero sobre todos los reinos que vendrán después. Y así ha sucedido en la historia, lea la historia. Todos esos imperios y gobiernos pasaron. Todavía estamos en la lucha de quién tiene el control y el poder. Ustedes lo han visto actualmente en el mundo, forcejeando a ver quién tiene el poder, quién doblega a quién. Pero por encima de todos esos intentos de los hombres hay un Dios que gobierna de generación en generación. Y usted no se puede dejar engañar de eso. Dios es el Dios soberano que permanece para siempre. Los hombres pasarán, pasó Nabucodonosor, pasó Darío, pasó Ciro, pasaron todos los grandes, Alejandro Magno, pasó el Imperio Romano con todos sus emperadores y Dios sigue siendo el mismo. Porque los hombres pasan, las generaciones pasan, pero Dios permanece para siempre porque su reino es un reino eterno, para siempre. ¿Qué actitud asumió entonces Nabucodonosor cuando confiesa esto? Una forma diferente de dirigirse a Dios. ¿Cómo decía al principio? Es que este es el Dios de Daniel, el Dios que revela los sueños, un Dios de otros. Pero llega un momento en que el testimonio tiene que convertirse en su Dios. Muchas veces los papás me preguntan acerca de sus hijos pequeños y cómo hace uno con ellos. Pues de alguna manera en su proceso de crecimiento, usted es la autoridad que Dios estableció sobre ellos. Y usted tiene que con esa autoridad poder bendecir sus vidas desde pequeños, llevando su corazón a aproximarse a Dios. Y efectivamente, por eso tenemos el ministerio infantil que ayuda a aproximarse a los niños a Dios. No lo estamos entreteniendo. No estamos teniendo el tiempo para que queden calladitos, suban y verán que están todos amarrados con cadenas en las sillas. No, los niños están aprendiendo lo que en su casa deben estar recibiendo. Oiga bien, y voy a llamar a los papás del ministerio infantil, de los que vienen y de los que no vienen, porque es su responsabilidad que ellos desde pequeños entiendan que haya una autoridad sobre ellos y que tienen que responder a esa autoridad. Y en ese caso son los papás de los niños. Cuando hacemos caso a nuestras filosofías actuales de que hágase amigo de sus hijos, usted no es amigo de sus hijos, usted es el papá de ellos. Y usted de alguna manera tiene que indicarles el camino. Claro,
esa confianza de papá tiene que llevarles a sus hijos a sentirlo a usted como el mejor de los amigos que puede tener. Pero usted no es su amigo, usted es su papá, su mamá. Y tiene que enseñarles a ellos desde pequeños para que cuando lleguen el momento en tomar sus propias decisiones, porque ellos no se salvan por su fe. Moisés, cuando ya creció, no se salvó por la fe de su mamá, sino que él mismo decidió por sí el obedecer a Dios. Pero tuvo una mamá que le enseñó desde pequeño lo que era obedecer a Dios. Un Samuel que tuvo a su mamá en el comienzo y luego tuvo al profeta Elí con él y le enseñó para que un día cuando Dios lo llamara le dijera: Samuel, Samuel. Samuel le respondió: heme aquí, Señor, he aquí que tu siervo escucha, habla. ¿Recuerdan? Pero tuvo un referente anterior. Y eso es lo que de alguna manera tenemos que ir entendiendo, que es una relación que comienza allá de pequeños. Muchos han dicho: uy, ojalá yo hubiera conocido al Señor antes. Ojalá yo hubiera sabido de esto antes porque me hubiera evitado muchos dolores de cabeza, sí. Pero usted tiene la posibilidad de que aquellos que están comenzando no tengan esos dolores de cabeza. Si usted desde pequeño asume la responsabilidad. Ahora, usted me dirá: pero es que yo no tengo hijos. Sí, pero usted tiene a su alrededor muchos niños. O sus familiares, sobrinos, ¿cierto? O gente conocida suya que tiene niños. O aquí en la iglesia, si usted no tiene niños, venga que aquí le muestro un poco de niños que hay. Una de las cosas más enriquecedoras que hay es un grupo de niños. Tenemos en este momento más o menos unos 37 niños frecuentes. Y son 37 niños frecuentes porque sus papás son frecuentes. Porque los niños no pueden venir solos. Tienen que traerlo los papás. Entonces, si los niños no son frecuentes, que hay otra lista como de otros 20, es porque sus papás no son frecuentes. Y sus papás no son frecuentes, entonces esperan que sus hijos sí lo sean. Y no lo van a hacer. El ejemplo y la imitación es la forma en que ellos aprenden. Entonces, hay que ponerse las pilas. No es el Dios de ellos, es el Dios mío. Pero comienza desde mi casa, viendo a un Dios de mi papá que honró. Y yo quiero honrar al Dios de mis padres. Daniel Marcelo, que vive en Brasil, nos compuso una canción muy hermosa, ¿recuerdan? El Dios de mis padres se llama. Es una canción que vale la pena cantarla, porque nuestros hijos creerán desde pequeños en el Dios que tienen sus padres y un día responderán al Dios que les llamó también a ellos. Y eso es lo que sucede con él. Ahora sí, entonces Nabucodonosor dice: no es el Dios de Daniel, es mi Dios, porque se arrepiente, reconoce también sus pecados. ¿Y sabe qué es lo más tenaz de Nabucodonosor? Que no fue un hombre que se dejó llenar de amargura y resentimiento contra Dios. Porque después de ese trato que le dio Dios, imagínese 7 años viviendo con una bestia, ¿cómo le levantaría uno? Amargado, pero no. Cuando uno es honesto y sincero, que reconoce que lo que ha vivido es consecuencia de sus decisiones personales, no de la intencionalidad de Dios, uno puede volverse a Dios con gratitud, con agradecimiento, porque finalmente lo salvó. Perfectamente Dios lo pudo dejar ahí toda la vida, morir como una bestia en el campo, pero Dios dijo solamente 7 años porque creo que es la dosis que necesita. ¿Recuerda cuántas veces calentó el horno? 7 veces más. Entonces Dios le dijo: bueno, tú también necesitas una temperatura más o menos por el estilo, 7 añitos a ver cómo responde. A Dios gracias, respondió bien. Versículo 36, fue restaurado, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Imagínense, Dios le devolvió todo. Uno con tanto temor de que es que si yo me entrego al Señor, el Señor me quita todo. El Señor no tiene que quitarle nada a usted porque Él no necesita nada de usted. Usted es el que necesita de Dios y necesita más que Dios le bendiga. Él no tiene que quitarle, pero Dios le devolvió. Dice: volvieron mis gobernadores a mí, mis consejeros me buscaron, fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Increíble. ¿Qué merecemos nosotros? Humanamente hablando, el infierno. El infierno. No le juzgo a usted, digo lo que dice la Biblia. Que por ser pecadores estamos condenados al infierno. Y sí existe, y es muy caliente, no porque haya estado allá. Pero la Biblia dice así: un tormento eterno, hay infierno. Y allá íbamos. Por la gracia de Dios fuimos rescatados y puestos en Cristo Jesús para una gloria eterna.
pero todavía hay muchos que van camino al infierno. Y de alguna manera puede ser evitado. Y es la responsabilidad de nosotros como iglesia. ¿Quién dijo que la responsabilidad de la iglesia es tener una gran construcción física? Es tener una gran influencia desde el punto de vista social. La gran intención de Dios con su iglesia es salvar al que está perdido. Esa es la gran intención de Dios. Es buscar y alcanzar. Y en ese sentido, pues obviamente Dios le restableció, le añadió, ¿para qué? Ahora viene la parte clave, versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Dios del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Imagínense hasta dónde llegó. Por eso no puedo garantizar y asegurar que Nabucodonosor se haya salvado, no sé, pero una confesión como esta es la que uno esperaría escuchar de muchos cristianos de hoy día. Yo reconozco, glorifico, alabo, honro al Señor. Le doy gracias por su gracia y su favor sobre mi vida. Lo engrandezco. Todas sus obras son verdaderas, sus caminos son justos. Él puede humillar al que anda en altivez. Pero también yo puedo responder de otra forma. Aquí respondió y posiblemente decimos, no podemos garantizar, pero posiblemente fue salvo. Caso parecido y de otro gran gobernante, Faraón. Y Faraón tuvo 10 señales de Dios sobrenaturales. Y al final, lo que hizo fue reaccionar contra Dios. ¿Y eso lo llevó a qué? A que muriera él y todo su ejército. Usted puede reaccionar de cualquiera de las dos formas. Aquí tenemos el testimonio de un hombre que dice, y me volví a Dios, y lo reconocí, y lo adoré. Pues si quiere leer Éxodo capítulo 3, 4, 5, usted podrá encontrar un hombre que dice, y no me doblegué ante Dios. Y Dios destruyó todo lo que era mío, Egipto y aún mi propia vida, porque Él es soberano. Bueno, no Dios lo destruyó, simplemente fue mi decisión irme contra el grande y poderoso Dios y no tiene ninguna posibilidad de ganar. Concluyamos para orar. Hombres y mujeres tratan de edificar sus pequeños imperios para su propia gloria. ¿Sí o no? Encontramos hombres y mujeres, y no estamos hablando de un nivel de Nabucodonosor, estamos hablando de lo mínimo. Nosotros nos creemos dueños del mundo porque de alguna manera tenemos un carro nuevo, tenemos una propiedad nueva, de alguna manera nosotros creemos que tenemos todo y la Biblia dice, es un pequeño reino, pero somos soberbios, tratamos de edificar nuestra propia gloria en ello. Emprendedores, magnates, líderes religiosos, también los hay, gente que ha llegado muy alto. Y miren lo que digo aquí, líderes religiosos. También han llegado al curubito. En estos días estaba leyendo una porción que me confronta también, donde dice, ¿y usted con tanto trabajo que hace para Dios, lo hace realmente para Dios o para su propia gloria? Y hay que revisar, porque facilito ese orgullo se puede filtrar del corazón de uno. Y decir que estamos haciendo las cosas como para Dios y resulta que la estamos haciendo es para que los hombres nos alaben, nos reconozcan, nos den reconocimiento y honra. Entonces hay que estar muy pendientes, engrandecer nuestro propio nombre y no el de Dios. Orgullo, el pecado básico y original de la humanidad, consiste simplemente en querer independizarse de Dios y hacer las cosas a su manera. Y gobernar su vida independiente de Dios, tarde o temprano, recibirá una lección de humildad. Pero usted puede tomar la decisión de volverse a Dios y reconocerlo. Yo siempre digo y lo repito y no me canso de hacerlo, somos tremendamente bendecidos. Hemos pasado por situaciones difíciles, pero nunca tantas como estas que se describieron con Nabucodonosor, ni tantas que conocemos alrededor de nosotros. Y aún muchas veces persistimos en nuestra propia dureza, orgullo, altivez. Tenemos que doblegarnos ante el Señor y decirle, Señor, lo único que tengo es gracia y favor tuyo sobre mi vida. Y quiero dar honra y reconocimiento a tu nombre. Gracias porque no hiciste conmigo lo que merecía, sino me diste tu favor y tu gracia sobre mí. Y esto es lo que nos lleva a decirle a otros, es posible. Si Dios pudo conmigo, puede con cualquier persona. Nabucodonosor capítulo 4. Un capítulo que nos habla de la importancia de deponer la altivez y el orgullo y aceptar con humildad a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Oremos al Señor y demos gracias.
Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero darte gracias. Como siempre lo hacemos, somos una iglesia que de alguna manera siempre hemos reconocido que es tu favor el que ha estado sobre nuestras vidas. Que no ha sido ni siquiera como muchas veces pretendemos decir, es que yo trabajo duro, es que yo hago muchas cosas. No, es tu gracia y tu favor. El que nos ha bendecido, el que nos ha dado las oportunidades, el que nos ha permitido la efectividad, el que ha abierto puertas para nosotros, el que nos ha protegido y guardado. Eres tú el que has propiciado lo que hoy somos, lo que hoy tenemos. Y no solamente como iglesia, sino como familias, y como familias, cada uno de nosotros como personas. Te damos gracias, Señor, infinitas gracias de todo nuestro corazón. Eres un Dios que sobrepasas todo lo que podamos decir de ti. Eres un Dios mucho más grande de lo que alcanzamos a entender de ti. Eres un Dios que te ha revelado muchas más veces y de muchas más formas de lo que nosotros alcanzamos a conocer y leer. Pero siempre la intención tuya es doblegar el orgullo de nuestro corazón, para que en humildad podamos reconocer nuestro pecado delante de ti, arrepentirnos y volvernos, porque tú como Padre quieres bendecirnos. Ese es todo el proceso, esa es la intención final tuya. No tienes nada contra ninguno de nosotros, tienes todo a favor de nosotros, pero necesitas esos procesos en nuestras vidas para una transformación profunda y honesta, donde podamos decir, como dijo Nabucodonosor, yo ahora lo glorifico, yo ahora lo reconozco, yo ahora doy honra a su nombre. No hay otro Dios, ya no es el de Daniel, es el Dios que yo he visto en mi propia vida, en mi propia realidad. Señor, permite que tu Santo Espíritu vaya tocando nuestros corazones. Estamos en un proceso todavía. Ninguno de nosotros puede decir, es que ya Dios lo hizo en mi vida, lo está haciendo en mi vida. En algunos lleva más tiempo, en otros lleva menos tiempo, en algunos está para comenzar el tiempo. Pero Dios ha ido doblegando nuestro corazón, inclinándolo a Él. Lo que su palabra dice es cierto, vuélvete en amistad con Dios y por ello tendrás paz y te vendrá bien. Pero vuélvete en amistad. Gracias por esta lectura de tu palabra, porque aún quedó allí consignado este testimonio. Porque Daniel, cuando escribió todas estas memorias que hoy tenemos de sus sueños, de sus revelaciones, de las profecías que tú le diste para que escribiera para los tiempos de él, para los tiempos posteriores a él, incluyó este testimonio de Nabucodonosor. Por algo lo hizo. Para que entendiéramos que no hay hombre, por altivo y soberbio que sea, que Dios no esté interesado en transformarlo, en cambiarlo. No en destruirlo, en transformarlo, en cambiarlo, en hacer de él un hombre que sea de testimonio, que pueda decir por edicto, como le viste en ese tiempo, conviene que yo les diga a ustedes todo lo que Dios ha hecho conmigo. Por eso ustedes pueden tener paz, porque ahora yo tengo paz. Así dijo en ese capítulo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Este proceso de transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas es para que también les digamos a otros, puedes tener paz, puedes tener sanidad, puedes tener restauración, puedes tener el levantamiento de tu caída, puedes tener, porque así Dios es, un Dios que nos ha levantado, nos ha sanado, nos ha perdonado, nos ha abierto puertas. Ese es el Dios que queremos adorar y servir siempre. Bendito sea, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por estar ministrándonos a cada uno de nosotros, conforme lo que vamos necesitando cada uno de nosotros. Somos personas completamente diferentes y no nos conocemos. El único que nos conoces eres tú. Y el único que sabes por qué hoy estamos aquí eres tú. Tú eres el que sabes que necesitábamos escucharte a ti. Tú eres el que sabes que necesitamos reconocer. Gracias te damos por eso, Señor, porque estás interesado en todos y cada uno. Glorifícate, Señor, glorifícate cada día y permítenos ser instrumentos en tus manos, para que muchos más como Nabucodonosor o muchos otros puedan llegar a conocerte y a reverenciarte y a adorarte y a bendecirte, Señor.
ser salvos y gozar de tu bendición eterna. Digámoselo al Señor. El Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre estoy. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Muévete en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Sí es, Señor. Podemos declararlo que tú eres el que nos haces libres, que tú rompes nuestras cadenas, que tú levantas nuestros yugos y que en Cristo Jesús nos haces libres. Permítenos, Señor, vivir esta libertad con que nos has hecho libres. Permítenos igual ahora poder ir y traer sanidad y liberación para otros. Tú eres el Dios que haces las obras. Tú eres el Dios que eres capaz de transformar las vidas. Permítenos a nosotros poder hablar de ti sin temor y sin miedo. Y que tú hagas la buena obra de la transformación y la sanidad. Te damos gracias y te bendecimos. Te adoramos. Ponemos esta semana en tus manos, dándote gracias por todo lo que fue y colocamos en tus manos la semana que iniciamos. Pidiéndote que tu favor sea con nosotros y que se cumplan tus buenos propósitos en nuestras vidas esta semana. Que podamos honrarte y en 8 días venir a celebrar lo que hiciste en nuestras vidas y a través de ellas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.